tenemos comida de roticería. Bueno, Marquitos, ¿qué tenemos, Marquitos, para hoy? Bueno, La tenemos... ley Alcatrasca, ¿no? ¿Cómo es? No, Ojalata. La ley de Ojalata. Ojalá. Ojalá te voy a tirar por la cabeza. Sí, tenemos al principio de esta semana, se envió al Congreso nuevamente para su tratamiento la denominada ley de hojarasca. Esto ya venía de hace tiempo en realidad. Se había enviado en su momento a fines del 2024, si se recuerdan, pero bueno, había perdido tratamiento parlamentario. Finalmente no se trató, se cajoneó, bueno, no lo sabemos, cuestiones que algún día o no surgirán o no. La cuestión es que bueno, perdió estado parlamentario y finalmente nunca se trató, ¿sí? Si bien en ese momento nosotros estábamos con el programa, yo estuve revisando los archivos y creo que en su momento no la explicamos, no sé, estaríamos con otros temas más importantes, la verdad no sé. Andá a saber. ¿Qué estábamos haciendo en el 2024? Habría que ver el archivo. Pero bueno, la idea era dar un pantallazo muy general, pues el objetivo de esta ley, es eliminar toda la legislación que no se condía con los tiempos que corren, ya sea porque es obsoleta, inútil, por haber sido superada, por normativas posteriores o por tratarse sobre temas de escasa relevancia, trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos y bueno. Y en este marco, bueno, se eliminan muchísimas leyes, obviamente no vamos a hacer un análisis pormenorizado de todo lo que se elimina, porque es para estar hasta las 5 de la mañana, pero... Podríamos hacer un día, sí. El maratón. Sí, vos lo vas a hacer. Yo lo hice más de 12 horas y después una persona con copywriting me robó el programa. Está, lo operaron. Eso seguro que es Rusia. Gracias. No hablemos mucho de los rusos. Bueno. Voy a hacer, como dije, un pantallazo general. Después obviamente el proyecto profundiza, son, me acuerdo si 15, 20 hojas, es bastante largo, diciendo todas las normas que elimina y por qué. Pero bueno, la idea sería acá hacer solamente un resumen, un pantallazo para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿sí? En los fundamentos del proyecto se hace referencia al viejo adagio de cuantas más leyes, menos justicia, lo dice esto literal. Y menciona que gracias a las corrientes más intervencionistas del siglo XX hemos de alguna manera pasado de un paradigma en donde en un principio era la libertad se presume a un paradigma en donde todo lo que no está expresamente permitido por el Estado está prohibido. Entonces, ello así por cuánto, porque el exceso regulatorio, dice la ley esta, implicaba que fuera necesario otorgamiento del aval del Estado para actividades en las que realmente no era necesario. Todo lo cual aparece en directa contraposición al artículo 19 de la Constitución, que establece el principio de legalidad, y en tal sentido nos dice, en resumidas cuentas, lo dice más largo, pero en resumidas cuentas dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Por otro lado, el proyecto menciona una paradoja insalvable, en lo cual es en que en muchos casos se crearon prohibiciones y regulaciones que perseguían un fin, pero que terminaban logrando exactamente lo contrario. Por ejemplo, el caso de los impuestos al cine, supuestamente era para fomentar el cine, pero fíjense que si vos me encareces el precio del servicio del cine, y es menos probable que yo vaya, porque es menos probable que me alcance la plata para pagarlo, ¿entendés? Si vos me encareces, es menos probable que yo lo compre, una contradicción. Atenta a las distintas razones que obedecen a la eliminación de las diferentes regulaciones, el decreto lo que hace es dividir las normas a derogar en 6 grandes grupos, ¿sí? Voy a explicarlo someramente, después obviamente que el proyecto sigue, pero bueno, esto es a título de resumen, ¿sí? En primer lugar tenemos las leyes que fueron sustituidas y englobadas por leyes posteriores más completas y modernas. Dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, la que establece la educación gratuita para la figura del padrinazgo presidencial.
siendo que la educación ya es gratuita, como todos sabemos. Bueno, gratuita, no arancelada sería más bien, en nuestro país. A ver, ¿qué más? Tenemos, son muchas, junto, bueno, con otras prestaciones sociales, ¿no? La educación. Entonces quedan derogadas dentro de este grupo unas 9 leyes. Segundo grupo, tenemos leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía y el paso del tiempo, ¿sí? Dentro de este grupo encontramos leyes absurdas como, por ejemplo, la que autoriza las emisiones de televisión a color. Vos necesitabas una autorización para ese tipo de emisiones, o por ejemplo la utilización de microfilmación para guardar documentos gubernamentales. Que ya no existe el microfilm. Es que por eso, ¿ves? Te das cuenta a poco que uno empieza a analizar de lo absurdo e innecesario de estas regulaciones. Y de lo mucho también que se metía, o sea, en esto del tema del intervencionismo, ¿no? Porque una autorización para emitir televisión a color. Dentro de este grupo, por eso, es absurdo. Claro, todo intervienen hasta eso. Sí. Entonces, bueno, esto va en direccionado a eso, ¿no? Eliminar todas las cuestiones, promover el tema de la libertad y que sacar un poco el Estado de la ecuación, como siempre. Dentro de este grupo se derogan unas 10 leyes más. Después de otro grupo tenemos leyes que limitan la propiedad individual. La propiedad acá no es la libertad. Tuve un pequeño desliz, disculpen. En este grupo encontramos leyes como por ejemplo las que autoriza el Estado a supervisar y prohibir las reuniones en lugares privados, o la ley que establece el carnet de mochilero obligatorio para las personas que viajen a dedo. Claro. Las leyes antivagancias del siglo XIX son, ¿cómo se llama? Mira, sí, hay leyes de varios años, de los 80, de los 90, algunos de los 50, y para todo. Tenemos la del mochilero. Hay una ley muy interesante también que se deroga, que es del año 51, viste, justo te decía, que impone penas para los argentinos que propician sanciones políticas o económicas contra el Estado. Entonces, la mierda. Fíjense ustedes qué interesante, porque esa ley, si no se derogara y si efectivamente se aplicara, caerían unos cuantos en que han denunciado violaciones de derechos humanos en nuestro país frente a organismos internacionales. Claro. Te meten preso por denunciar al país. Sí, pero después le dicen dictador a Milei. Claro. En fin, bueno, dentro de esta categoría se derogan un total de 9 leyes. Cuarto grupo, tenemos leyes cuya derogación implica avanzar con la desregulación, desburocratización y eliminación de organismos excesivos. Esta categoría busca aliviar el presupuesto público sin pérdida de eficiencia, y podemos encontrar aquí leyes absurdas como la que establecía que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía Oficial. Había un instituto de cartografía, boludo. Qué hijo de puta. Estaba chequeando los mapas en las etiquetas de del café, ponele. Pasa que no había tecnología, boludo. Bueno, esta yerba mate está mal el mapa de emisiones. Vos fijate que en esto no se había drogado, ¿entendés? Estaba desde el año del pedo. Me dejaste mal el mapa, una multa. Qué hijo de mí. No. También leyes que imponían a las sociedades del Estado y las empresas públicas informar sobre ciertas cuestiones al Poder Ejecutivo, o sea, el Estado informándose al Estado. Quedan comprendidos dentro de esta categoría un total de 22 leyes y una más que no se deroga en su totalidad, sino parcialmente, que es la ley de la Carta del año 83. Y bueno, yo me ocupé de buscarla porque es muy raro, muy llamativo el nombre, y resulta que regula el Instituto Geográfico Nacional y cómo debe representarse el territorio nacional en los mapas. Hay leyes para todo. Mierda. Y ahora está saliendo un poco la discusión otra vez de cómo debe representarse por el tema de la Antártida, si se toma como parte o no, dónde está el centro de Argentina. Hay que preguntarle al país cómo se autoidentifica, cómo se autopercibe. Sí. Vamos a ver. Bueno, después tenés quinto grupo, son las leyes que regulan organismos o instituciones que ya no existen, como Complejo Portuario de Ultramar en aguas profundas, Ediciones Culturales Argentinas, el Plan de Aprovechamiento de Mareas, Comité de Análisis y Seguimiento respecto de las previsiones del Tratado General de Cooperación y Amistad de la República Argentina y el Reino de España. Y bueno, entre otras. Dentro de esta categoría tenemos 15 normativas que serán derogadas, creo que es la más alta que tiene.
Y el último grupo son las leyes que crean organismos para... Esta es muy bizarra. Leyes que crean organismos para integrantes del sector público solventados con recursos del Estado Nacional, tales como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de los Municipios. Ahora les explico porque lo busqué, me encargué de buscarlo a ver qué era, porque es muy falopero. Se emancipa, dice el del proyecto, a estos entes con la eliminación del financiamiento del Estado Nacional, porque tenían previstos entre sus modos de financiamiento aportes del Tesoro Nacional, sin perjuicio que puedan seguir funcionando con recursos propios. O sea, no se disuelve ni nada, pero bueno. Si quieren armar un asado entre los intendentes, que se ponga la plata de eso. Sí, ¿sabes qué pasa? Que esa plata de quién sale igual. Claro. Entonces, Por la bueno. tuya. Pero bueno, está bien porque no, por lo menos el Estado Nacional no lo sigue financiando. Para mí Claro. está bien. Claro, no puede legislar sobre Estado municipal. O sea, Claro, eso. lamentablemente hoy tenemos que poner un municipio libertario. Claro. Así, dentro de esta categoría quedan englobadas dos leyes. Tenemos por un lado la 20.984 y la 24.807, que regulan estas dos cuestiones, sí, estas dos entidades, ¿sí? Busqué estas leyes a ver de qué se trataban un poquito, no son muy largas, y encontré que el Círculo de Legisladores básicamente agrupa, no sé si esto seguirá en funcionamiento, esa te la debo, porque es muy difícil de chequear esto, pero se dedica a agrupar a legisladores y exlegisladores en una institución cuya finalidad era la de realizar estudios, dar conferencias, impartir cursos y demás que tuvieran que ver con la función parlamentaria. Mira. Por su parte, la Federación Argentina de Municipios era una organización con personería jurídica a la que podía asociarse voluntariamente cualquier municipio del país y que tenía por finalidad fomentar la asociación de municipios, promover el intercambio de experiencias, fortalecer la gestión local y representar los intereses municipales a nivel nacional. Por lo que estuve chusmeando un poquito, se enmarcaba en esta corriente del federalismo, del país más federal y todo lo demás, en resumidas cuentas, ¿no? Me parece un montón dedicarle un organismo y plata a esto cuando vos podés levantar el teléfono y coordinar. Claro, coordinamos una reunión entre los municipios, ya está. No necesitas una confederación ni mucho menos fondos públicos para levantar el teléfono. Esto hasta acá sería un pantallazo general. Es más, hoy haces un Zoom y listo. Sí, olvídate. A medida que avanzan las tecnologías se hace todavía más fácil, todo más barato, todo más rápido. Pero bueno, esto es un pantallazo general, les decía, la ley Hojarasca, que ha sido enviada al Congreso para su tratamiento nuevamente. Obviamente, como cualquier ley, tiene que atravesar todo el trámite parlamentario del Congreso, las dos cámaras, diputados, senadores y todo lo que ya conocemos. Y si Dios quiere, bueno, la veremos publicada ahora dentro de los próximos meses en el boletín oficial. Vamos a ver si hay alguno que quiera defender alguna de estas leyes. No, lo veo muy difícil. Sí, perrito, amigo, camarada. Hoy comeremos comida de roticería.